El problema de la iglesia es que los principios están aquí, pero no aquí. Porque no sabemos la Biblia. Pero al momento de que enfrentamos el conflicto, no nos sale la Biblia, ¿verdad? Ojalá salieran los principios de la palabra del Señor. Entonces, el propósito de la palabra de Dios es darnos respuesta a todo lo que enfrentamos en esta vida, y desde la perspectiva desde el punto de vista del lado ganador. Yo le decía, lo sabemos, lo tenemos aquí, pero hay que bajarlo de aquí a aquí. Y eso es algo que es nuestra responsabilidad hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque los principios están escritos, por eso 2 de Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Me quiero detener en este terreno. En la mañana no usé mucho tiempo para explicar. Nosotros somos instruidos en la justicia de Dios. Cada vez que venimos y nos reunimos aquí y escuchamos una palabra, una prédica, una enseñanza, somos instruidos en la obra que Dios hizo en nosotros. Es decir, usted viene a aprender y a perfeccionar la obra que Cristo hizo, ya comenzó e inició en usted. Entonces, cuando yo soy instruido en justicia, entonces aprendo más de la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en mi vida y lo que está a mi favor. Porque cuando yo soy instruido en esa justicia, que es la justicia de Dios, se ve revelada en Cristo, entonces yo puedo avanzar a lo que yo puedo caminar a un nivel impresionante. Ahora, el problema, le decía, que es que nosotros no tenemos en cuenta, no practicamos estos principios. Vamos al Salmo 2, quiero pararme ahí y hablarle desde el Salmo 2. Vamos al Salmo 2, dice el Salmo 2, verso 7. Cuando usted lo tenga, diga amén. Salmo 2, verso 7. Dice el salmista: y yo publicaré el decreto. Déjame detenerme hasta aquí. Un decreto es un mandamiento o una ordenanza. Un decreto es un estatuto que se debe cumplir. Es como una ordenanza. Entonces, fíjate lo que está diciendo el salmista: yo publicaré el decreto, es decir, yo publicaré el mandamiento, la enseñanza, la instrucción. Dice que Jehová me ha dicho. ¿Qué me ha dicho Jehová? Mi hijo eres tú. Entonces, fíjate bien, según la palabra del Señor hay una instrucción, un mandamiento, un decreto que dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué significa yo te engendré hoy? Nosotros somos engendrados por el Señor cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Está conmigo? Al momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces en automático pasamos a ser hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces como hijos tenemos ciertos privilegios y tenemos ciertas responsabilidades. ¿Está conmigo hasta aquí? Entonces, dice el Señor: yo publicaré el decreto que Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ahora, ¿qué significa ser hijo? ¿Qué significa ser hijo? Alguien dígame. Que tenemos derechos, ¿verdad? Pero también tenemos responsabilidades. Pero antes de tener derechos y obligaciones, tenemos algo que se llama identidad. Es decir, dos familias se juntan, dos jóvenes vienen, se juntan y entonces forman una familia. Y cuando nace el fruto, ¿verdad?, de esa unión, que es un hijo, entonces el hijo lleva un nombre y lleva dos ¿qué? Apellidos. Y esos apellidos le dan ¿qué? Identidad. Entonces dicen: él es hijo de, porque tiene la filiación o la identidad de quiénes son sus padres. Entonces nosotros tenemos una identidad y una filiación.
Somos hijos de Dios, lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo. Él nos cambió nuestra historia en su historia. Y entonces a partir de ahora, como dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ve lo que dice el verso 18. No, perdón, estoy equivocado. Ve lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tú eres nuevo. Ahora, te voy a decir que como hijos de Dios, tengo noticias para ti. Tú eres bendecido desde antes de que pises este planeta Tierra. No lo cree, ¿verdad? Pues le voy a decir, vayamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice Efesios capítulo 1, verso 3: bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjate bien, ¿quién nos qué? Es pasado, ya nos ha bendecido. ¿Ok? Con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿En quién nos ha bendecido? En Cristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En el momento que acepto a Cristo como Señor y Salvador, se activa esa bendición que estaba ya reservada desde antes de la fundación del mundo para mí. ¿Está conmigo? Entonces dice, entonces el Señor me ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Ok? Entonces tú eres una persona bendecida. Tú ya eres bendecido. Yo sé que les cuesta trabajo porque dicen, ¿cómo si yo? Porque medimos, fíjense bien, nosotros medimos la bendición en tener y obtener. Entonces, si yo tengo y obtengo, soy bendecido. Pero tu bendición no se basa en obtener y tener, sino en ser y hacer. Tú ya eres hijo de Dios, lavado y comprado con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, Él te ha bendecido. Ya eres una persona bendecida, ¿verdad? ¿Por qué eres bendecido? Ve lo que dice más adelante. En Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. A ver, hay tres cosas. Número uno, como hijo ya somos bendecidos. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Él nos escogió, no nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros. ¿Ok? Y tres, somos santos y sin mancha. Ya no hubo tanto amén. Le voy a decir por qué. Porque no hemos sido instruidos en la justicia de Dios. La justicia de Dios es, déjeme ponerlo de esta manera. Cuando yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, bueno, necesito dos valientes, jóvenes, guapos que vengan a ayudarme. Bueno, está bien, valientes, nada más. Bueno, aunque sean jóvenes. Miren los jóvenes, eso. Ok, fíjate. Vinieron tres, fíjate. Pedí dos. Bueno. No, está bien. ¿Le quieres dejar el lugar? ¿No? Está bien. Bueno, ya se fue a él. Ya se fue. Bueno, fíjense bien. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, entonces se celebra un juicio. Fíjate, un juicio. De un lado está nuestro acusador. Ya te tocó. Y del otro lado, de este lado, acá de este lado, ahí, aquí, está nuestro abogado intercesor. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces
nuestro acusador, que es nuestro adversario, viene y dice, Ulises era, y da una lista de todo lo que yo era. Ok, en ese momento el padre dice, ya no me digas más. Va a decretar la sentencia que es culpable, pero en este momento el abogado intercesor, que es Cristo, dice, momento, es verdad, Ulises era todo eso, pero ahora es rociado con mi sangre. Y entonces la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces el Padre dice, justificado. ¿Sí me estoy explicando? En ese momento yo soy justificado porque la sangre de Cristo me ha rociado, me ha cambiado y me ha limpiado de toda maldad. Entonces, como Dios me ve a través de la sangre de Cristo, no me ve como yo me veo, sino Él me ve a través de su Hijo. Entonces, como Él me ve a través de su Hijo, siempre me ve limpio, santo y sin mancha. Por eso, gracias. Pueden regresar, denle un aplauso, por favor. Fue todo. Ahorita regresamos. Ahorita me vuelves a ayudar. Él me ve. Por eso dice, según nos escogió, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Fíjate bien, desde antes de que nosotros pisáramos este planeta llamado Tierra, ya éramos ¿qué? Santos y sin mancha. Nos cuesta trabajo entender eso, porque nosotros somos criaturas de tiempo y espacio. Y nosotros somos permeados por una sociedad que ha contaminado nuestra manera de pensar. Y entonces cuando nosotros hablamos de ser santos o a ser perfectos, nos cuesta trabajo, porque nos comparamos, nos medimos. ¿A poco no? No, pues me falta mucho para ser perfecto, me falta mucho para ser santo, pero Dios nos ve a través de la sangre preciosa de Cristo. Por eso somos aceptos al Padre, y entonces eso es ser instruidos en la justicia de Dios. Dios nos ve a través de la sangre preciosa de Cristo, y entonces Él dice que yo soy santo y que yo soy limpio y que yo soy sin mancha delante de Él. Todo esto tiene una fuente, amor. Vamos al otro versículo. Dice, según que en amor habiéndonos ¿qué? Predestinados para ser ¿qué? Adoptados ¿qué? Hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, a Dios le plació adoptarnos. Y la iglesia tiene un problema con este concepto de adopción. La gente tiene un problema con este concepto de adopción. Somos adoptados, como hijos somos adoptados. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa ser adoptado? El hecho de que este principio de adopción y herencia redefine la imagen de quien creo que soy. En el momento que acepto a mi adopción como hijo de Dios, comienzo a redefinirme la manera en que me veo como hijo de Dios. Les voy a poner un ejemplo más práctico. Vengan los dos guapos. ¿Ya están aquí? Ya. Y el otro lado. Ok. Fíjense bien. Les dije, en el momento que yo acepto mi adopción, comienzo a redefinirme la manera en que me veo, ¿ok? La manera en que pienso, porque ahora soy hijo, ¿ok? ¿Tu nombre? Ale. ¿Conoces a Bill Gates, Ale? Bill Gates. ¿Sabes quién es? Un hombre muy pobre, ¿ok? ¿Y tú conoces a Carlos Slim? No. ¿No lo conoces? Pero ¿sabes quién es Carlos Slim? ¿Va? Ok.
Vamos a suponer que en este momento entrara por esa escalera Bill Gates y Carlos Slim. Y que entonces Carlos Slim caminara por la derecha y se acercara a ti. Y Bill Gates caminara por la izquierda y se acercara a ti. Y entonces les hiciera la siguiente propuesta: Alex, quiero adoptarte como hijo. Quiero que ahora lleves el apellido Gates. ¿Qué le dirías? Que no, que ya tengo padre, ya rechazó todos los millones. ¿Tú qué le dirías? Vendría Carlos Slim y te dijera: yo quiero adoptarte como hijo. ¿No? ¿No? A ver, váyanse. Quiero dos que digan que sí. Quiero dos que digan que sí. ¿Quién dijo sí? Fíjate bien. Ahora que Samuel Slim, ¿verdad?, y Adrian Gates, ¿qué piensan? Que ahora eres Samuel Slim y que ahora eres Adrian Gates. ¿Qué piensas? No, pues Teléfonos de México, tantas empresas, todo lo que voy a tener, la herencia. Fíjate bien, todo lo que voy a tener. Ahora, acá, ¿qué piensa? Me hago acreedor a todos los derechos que tiene este multimillonario por ser su hijo. Entonces, ahora fíjate bien, en automático dijeron: mis problemas económicos se resolvieron. Mis crisis se acabaron. ¿Verdad que sí? ¿A poco no? No importa que sea adoptado. Fíjate, el problema es que aunque el niño no entienda la adopción, no significa que no es legal, es legal. Porque hubo un trámite previo para ser adoptado. En nuestro caso hubo un trámite para ser adoptados, que es la sangre preciosa de Cristo. Nos insertó en la familia de Dios. Gracias, amigo. Gracias, Adrián. Pero fíjate bien, en el momento que somos adoptados, redefine. ¿Qué dijo Samuel Gates? Slim. Dijo Telmex, todas las empresas. Redefine quién cree que es. Y él dice: todos los beneficios. Claro que sí. ¿Sabe por qué es el problema? El problema es que nosotros tenemos un mal concepto y algo nos ha metido en nuestra mente y en nuestra cabeza, que somos pobres. Le voy a dar la definición, según la Organización de las Naciones Unidas, qué significa ser una persona pobre. Una persona pobre, según las Naciones Unidas, es alguien que no tiene un techo sobre su cabeza. ¿Habrá alguien aquí así? Entonces, ¿qué crees? No eres pobre. Una persona pobre, según las Naciones Unidas, es aquella persona que solamente tiene máximo 2 mudas de ropa, que se cambia una para ponerse la siguiente y va a lavar la otra para ponérsela al día siguiente. ¿Alguien vive así aquí? Entonces, ¿qué crees? Tampoco eres pobre. Una persona pobre, según las Naciones Unidas, tiene que caminar por 1 kilómetro o más de distancia con un palo, con 2 cubetas para traer un líquido vital llamado agua. ¿Alguien hace eso? Entonces, ¿qué crees? No eres pobre, pero tienes una mentalidad de pobreza. Eso es diferente, porque no crees quién eres, porque tú no actúas de acuerdo a quién eres. Cada quien actúa de acuerdo a quien cree que es. Si tú eres hijo de Dios y el hijo de Dios y Dios ha dicho, tu padre ha dicho: yo publicaré el decreto que mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y luego dice el siguiente verso: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Es decir, como hijos tenemos una herencia. Mi adopción es real. Pero si no cambia, hermano, cambio mi manera de pensar. ¿Se da cuenta? Si yo no renuevo esta mente con la palabra de Dios, no la cambio, entonces yo seguiré sintiéndome, ¿qué? Pobre. Me seguiré sintiendo, ¿qué?
pecador. Me seguiré sintiendo ¿qué? Rechazado. Cuando yo sé quién soy en Dios y lo que puede hacer Dios a través de mí, y que mi Padre es el que hizo los cielos y la tierra, entonces no tengo problemas con el rechazo, no tengo problemas con una estima baja, porque mi Padre me ha dicho: hey, yo te voy a publicar un mandamiento, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, yo te engendré, por lo tanto tú eres mi hijo, y como hijo eres heredero. Pídeme. Creer y actuar es lo que constituye mi fe. Yo creo y actúo. Por eso yo le decía hace un momento, los principios que están escritos nos los sabemos de memoria, pero no actuamos en ellos. Porque ¿qué pasa cuando abres tu refrigerador? ¿verdad? Y las mujeres se conflictúan todos los días con la misma pregunta: ¿qué voy a hacer de comer? ¿verdad? Y abre su refrigerador y no hay nada que en ese momento le prenda al foco. ¿Qué es lo que dice? Si el refrigerador diciendo ¿qué? No tengo nada para comer. ¿Ah? O cuando abres el closet que ya no cabe ni un gancho, ¿verdad? Y abres ahí y es domingo y hay que venir a casa de misericordia. Dices: no tengo que ponerme. Y tu esposo desde allá desde la recámara te dice: ¿qué, nos robaron o qué? ¿Te das cuenta? Para ser hijos, tengo que entender que aunque no entienda la adopción, no entienda por completo cómo el Dios Todopoderoso me vio, me cambió y me transformó, no significa que no sea real, sino es real. El problema es que si yo no creo, no voy a actuar de acuerdo a quien creo que soy. ¿Sí me estoy explicando? Pero si yo creo que soy hijo de Dios, yo voy a actuar a la altura de quien creo que soy. ¿Por qué? Porque yo tengo una herencia. Pero Pablo dice, en tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora, ¿quién de ustedes le daría a un niño de 5 años un billete de 500 pesos para ir a la tienda a comprar dulces? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene responsabilidad. Porque el niño va a llegar y va a decir, va a ver todo el escaparate de dulces, va a agarrar un Kinder sorpresa, o va a agarrar otro tipo de chocolate, o un refresco, unas papas, lo va a tomar, le va a dar el billete, se va a dar media vuelta y se va a ir. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no tiene responsabilidad. Y cuando tú regresas dices: ¿y mi cambio? Fíjate bien lo que dice Pablo: en tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, tenemos todo y no lo tenemos. Para poder accesar a todo, tengo que madurar, adquirir responsabilidad. Porque la madurez no viene con la edad, sino viene con la responsabilidad. Ahora, necesito otros. Bueno, yo los voy a escoger desde aquí. Yo te voy a hacer una pregunta. Ay. Y a ti también te voy a hacer una pregunta. Y les voy a dar 3 segundos para que me la contesten a ti. 3 segundos para que me la contesten. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Sí o no? Yo te voy a hacer la pregunta, voy a decir 1, 2, 3. Si no contestan, ya. ¿Ok? ¿Está bien? No importa que las dos contesten a la vez. ¿Ok? ¿Están listos?
Ahí les va. Si yo tuviera en este momento $1,000,000 para darles, ¿qué harían? 1, 2, 3. ¿Cuántos dijeron lo gastaría? ¿Cuántos dijeron se acabaron mis deudas? ¿Cuántos dijeron casa? ¿Cuántos dijeron carro? ¿Cuántos dijeron viaje? ¿Cuántos dijeron playa? ¿Quién dijo auditorio? ¿Quién dijo auditorio? ¿Se da cuenta? En tanto el heredero es niño que no tiene responsabilidad del uso de lo que su padre le da, necesita un tutor. Y por eso nuestro padre nos da gotitas. Porque si nos diera lo que necesitamos, ¿no estuviéramos algunos aquí? Necesitamos ¿qué? Madurar. Necesitamos ser buen administrador. ¿Verdad? Y yo sé que algunos están diciendo, no, pues es que, mira, yo sé que si no eres fiel con lo muy, muy poco, no lo vas a hacer con lo más. Si ahorita no 10 más, 10 pesos que ganas 100, cuando ganes 10,000 no vas a dar 1,000. Y cuando ganes 100,000 no vas a dar 10,000. Hay gente que dice, no, es que yo le pido a Dios que me bendiga para dar. No. Si no eres fiel en lo muy, muy poco, tampoco lo vas a hacer en lo más. Nosotros somos administradores. Todo lo que tenemos somos administradores. La Biblia dice, uno de los salmos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, entonces eso quiere decir que tu casa es la casa de Dios, no es tuya. Ya empezamos, ¿ya? ¿Qué? Que tu carro es el carro de Dios, no es tuyo. Por eso cuando Dios dice mi casa y mi carro, no, dices mío. ¿Se da cuenta? Está aquí, pero no está aquí. Porque no hemos entendido en su totalidad la obra de Cristo que ha hecho en nosotros. Si yo tengo una herencia, yo como hijo participo desde este momento de los beneficios de mi padre. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos de sus hijos van a la escuela y tienen llave de su casa? Y tienen su propia recámara. ¿Sí? ¿Y cuántos de sus hijos llegan a su casa y le dicen, mamá, ¿puedo pasar? ¿Por qué? Porque es su casa. Porque hay una filiación, ¿verdad? Que le liga a esa familia. Y no llegan y dicen, mamá, ¿puedo ir al refrigerador y tomar una fruta? No, van y la toman. ¿Va? ¿A poco no? ¿Sí o no? Porque hay una filiación. Cuando el hijo no pide, bueno, yo sé que siempre pide, pero cuando no tiene la cara para pedir. Cuando se porta mal, claro que sí. Cuando se porta mal, sabe que no puede. Pero aún así, nuestro Padre nos tiene misericordia. Y como hijos nos da. Dios, hermano, en su gracia y en su misericordia nos redefine. Mi herencia, hermano, si toda herencia es proporcionada por un tercero. Y entonces mi herencia incluye dos cosas: ser y tener. Es decir, yo soy, número 1, hijo de Dios, lavado y comprado con su sangre preciosa. Soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido, soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y todo lo que Él tiene para mí, todo lo que Él ha hablado es fiel y verdadero. Eso es lo que yo soy en Él, lo que la palabra del Señor dice que soy. Y tengo una herencia. Pero para disfrutar de mi herencia, tengo que madurar. Porque en tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo,
aunque es Señor de todo. Entonces, tener redefine mi posición. Heredamos un título, nuevas posibilidades, nuevas realidades. La Biblia dice que Dios nos da a nosotros la habilidad de hacer riquezas. Entonces, nuevas posibilidades. Yo me sumerjo en la palabra de Dios, pero tengo que entender que todo viene por algo que se llama revelación. La palabra del Señor dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es decir, la palabra nos es revelada. Yo vengo a darte información, no te voy a dar revelación, porque la revelación es una obra del Espíritu de Dios que va a tu espíritu para darte luz acerca de lo que tú eres en Él y para conformar la imagen del Cristo que ya está en ti. No te la puedo dar yo, esa es una obra del Espíritu, pero la revelación viene por relación. A mayor relación, mayor revelación. A mayor revelación, mayor mensaje. A mayor mensaje, mayor autoridad. Por eso la iglesia no tiene un mensaje. Por eso cuando le dices comparte tu fe, lo primero que dicen, ¿qué le digo? Porque no tienes relación. Cuando no tienes relación con Dios, Él te revela la palabra. Y cuando tienes revelación de la palabra, tienes un mensaje. Y cuando tienes un mensaje, tienes autoridad. Y a mayor autoridad, mayor relación. Se cierra el ciclo. Yo no puedo darte revelación porque esa es una obra del Espíritu. Y te voy a decir cómo opera la revelación para que ¿alguien me puede explicar qué pasó cuando aceptó a Cristo? No hay una explicación. Algunos iban al encuentro a regañadientes. No sé para qué dije que sí, estos locos que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Ah? Y cuando estuvo ahí, algo pasó que ni tú te lo explicaste. Simplemente sentiste la necesidad de decir, híjole, yo necesito a Cristo. Y en ese momento dices el paso porque te fue revelado. ¿Sí me estoy explicando? Te fue revelado. Y cuando te fue revelado, tú dijiste, sí, aceptas a Cristo. Y cuando aceptas a Cristo, en ese momento dices, wow, ahora mi vida cambió y es diferente. Pero ese es el primer paso. Yo tengo que tener una relación para seguir teniendo revelación. Y cuando yo tengo revelación, voy a tener un mensaje que compartir. Y cuando tengo un mensaje, voy a tener autoridad. Por eso la palabra del Señor dice que nuestra herencia se mide en ser, soy hijo y tengo relación, tengo que revelación, tengo que un mensaje y tengo autoridad. Por eso, hermano, nosotros somos cabeza. Nosotros somos la corona de la creación. Pero yo no lo entiendo así. Yo lo entiendo como pobrecito de mí, ayúdenme, denme, órenme, que el gobierno me dé, que el pastor me dé. ¿Por qué? Porque tengo una mentalidad de pobreza. Porque no sé quién soy. Pero cuando yo sé que soy hijo y que tengo una herencia, que no lo entiendo en su totalidad, pero que es real, entonces yo camino en esa novedad de vida. Esto es importante porque toda conducta es el resultado de mi identidad. Es decir, yo voy a actuar de acuerdo a quien creo que soy. Por eso muchos en la iglesia pecan por fe. Porque se ven al espejo y dicen, soy pecador, tengo muchas fallas, tengo muchos defectos y pum, pecas, ¿ya ves? Porque cada quien actúa de acuerdo a quien cree que es. Te está corriendo el velo ahorita de algo. Cada quien va a actuar de acuerdo a quien cree que es. Entonces si tú dices, soy pecador, vas a actuar como pecador.
Si dices, soy imperfecto, vas a actuar como imperfecto. Ahora, no se trata de negar nuestras debilidades o nuestros errores. Se trata de que el Espíritu Santo nos da luz de ellos, no redarguye de ellos, pero Él nos ayuda a mejorar. Él nos ayuda a perfeccionar, Él nos ayuda a cambiar, Él nos da la dirección, cómo ser diferente y cómo caminar en una dimensión diferente. Pero al momento que yo no entiendo lo que soy, entonces voy a actuar de acuerdo a quien creo que soy. Y si yo creo que soy pecador, voy a actuar como pecador. Y si yo creo que no tengo un mensaje, no voy a hablar nada. Pero si yo creo que soy hijo de Dios, lavado y comprado con la sangre preciosa de Cristo, que ahora yo soy una nación santa, soy un pueblo adquirido y que Dios ha depositado en mí su Santo Espíritu, y que como hijo yo tengo una herencia, y entonces yo quiero caminar en esa novedad de vida y en esa herencia que Dios tiene planeada para mí, entonces yo voy a actuar de acuerdo a quien creo que soy. Samuel Slim dijo, Telmex. Luego se posicionó en quien cree que es. Nuestro Padre dice, yo he publicado el decreto, mi hijo eres tú. Nos debemos posesionar o posicionarme, es mejor dicho, posicionar en lo que somos en Dios. Porque tenemos una herencia. Yo no puedo entender, debo comprender, hermano, que el cristianismo no es una religión, es una conversión. Yo me convierto, entiendo que necesito a Jesús y esto es una obra del Espíritu. Ahí no tuve nada que ver, no tuve nada que hacer, simplemente escuché un mensaje, sentí, Dios me corrió el velo de decir, necesitas a mi hijo, doy el paso de fe. En ese momento Él dice, por decreto tú eres hijo y como hijo tienes una herencia, pídeme y te daré por posesión tuya las naciones, ¿verdad? Dice, pídeme, dice el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya todos los confines de la tierra. El ser humano piensa que podrá cambiar haciendo un esfuerzo, pero no, la única manera de cambiar es entendiendo quién soy. Cuando tu identidad cambia, tú cambias. Y esa identidad fue cambiada en el momento que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Que estás en un proceso que se llama regeneración, que se llama santificación. Sí, es verdad, pero eso no significa que tú eres pecador. Eras pecador, ahora eres santo. Eso no significa que no eres perfecto. Eras imperfecto, pero ahora eres perfecto. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad y nos habilita para caminar en esa novedad de vida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, tengo una herencia y tengo una posesión. Nuestra salvación y destino es eterno. Tengo la presencia y la manifestación del Espíritu Santo. Dios anhela un pueblo bendecido para bendecir. De verdad, Dios anhela que tú seas bendecido para que tú extiendas tu mano para bendecir. Pero la fe y la confianza es el resultado de recursos. Déjenme ponerles este ejemplo. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de ir al centro comercial? No sé, llámale, que hay por aquí, que estén varias tiendas juntas, Parque Tezontle o no sé, alguna de las tiendas. Y te entras ahí y tú como varón entras a Aldo Conti y ves 70% de descuento. Y tú dices, wow, ¿verdad? Y entras y ves los pantalones y dices, ¿cuánto vale? No, señor, se puede llevar este traje de 5,000 a 1,500. Y tú dices, oh, qué descuento. Abres tu cartera y dices, 500 pesos. La guardas. Y entonces, para no sentirte tan mal, dices, algún día
algún día yo tendré para eso. Y entonces siempre estamos diciendo, algún día. La mayoría de los cristianos viven sus vidas diciendo, algún día tendré, algún día haré, algún día seré. Y cuando van pasando los meses, van pasando los años, eso te crea frustración y te crea enojo. ¿Por qué? Porque no puedes venir esas cosas a tu vida. En cambio, si viene Samuel Slim, no va a entrar a Aldo Conti, ¿verdad? Va a entrar a Hugo Boss. Y no va a preguntar cuánto cuesta. Simplemente me gusta, me llevo 3. ¿A poco no? La mayoría de los cristianos en la iglesia viven su vida con una falsa esperanza. Pero la realidad es que si nuestro camino no tiene fe y confianza, eso crea frustración. Por eso muchos en la iglesia abandonan la fe, porque dicen, no, me dijeron. Pero la prosperidad, hermano, es integral, no es mágica. No es mágica, es integral. Si eres maduro, Dios te dice más. Si eres más maduro para sembrar en el reino, Dios te dice más. Si estás invirtiendo en proyectos, Dios te dice más. Pero si te cuesta trabajo dar, Dios te dice lo suficiente. ¿A poco no? Así opera. Lo que se nos olvida, hermano, es que nosotros no enfrentamos nuestra vida con nuestros propios recursos, sino con los recursos disponibles en el cielo para nosotros. Pero ¿cómo vamos a traer esos recursos disponibles en el cielo para nosotros? Siendo congruentes, teniendo disciplina, dejar de vivir al día. Pues yo hoy vivo, yo como, hoy me como mi torta y mi taco, ya mañana a ver qué onda. No, haz un presupuesto, planea, ve cómo puedes mejorar. Invierte en cosas que te van a dar te van a redituar un beneficio. Cuando comprendo estas verdades, entonces yo voy a verme en una identidad diferente. Mi conducta y mi resultado y mi identidad va a cambiar. Tú vas a cambiar cuando tu mente sea renovada y tu corazón sea revelado quien crees, quien Dios ha dicho que eres, no quien tú crees que eres. ¿Sí me estoy explicando, mis amados? Nuestro Padre es más grande que Carlos Slim y que Bill Gates. De la nada creó los cielos y la tierra. A su sola voz dijo, hágase, y fue hecho. De la nada hace los milagros más maravillosos y más portentosos que podemos haber entendido. Pero si no creo quién soy, entonces invalido el sacrificio, porque siempre estoy batallando con quien creo que soy. No sé si me estoy explicando. Tú eres hijo, lavado y comprado con la sangre preciosa de Cristo. Y el Salmo 2 dice, yo publicaré el decreto que Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya
todos los confines de la tierra. Entonces nosotros tenemos que llegar a una casa y pisar y decir, este lugar es para Cristo. Pero nosotros llegamos y decimos, pues a ver si me reciben bien y a ver si quieren el mensaje. ¿Ah? Llegamos y decimos, este lugar se aparta toda tiniebla y pues a ver si me abren la puerta. Yo creo que la iglesia es un ejército que se debe mover y que Dios quiere bendecir para que bendiga. Pero si yo no entiendo quién soy, entonces no voy a actuar de acuerdo a quien creo que soy. La Biblia dice que somos hijos, y si hijos, herederos, y coherederos con Cristo, ¿verdad? Y que tenemos un mensaje para trastornar a las naciones. ¿Qué necesitamos? Creérnosla, bajar de aquí a aquí y decir, yo soy hijo de Dios. Y aunque el enemigo venga y me diga, ay, tienes muchas fallas, sí, pero Cristo está perfeccionando cada día la obra en mi vida. Oye, pero sí, pero Cristo está cambiando esto. Oye, pero sí, pero a mi vida va a ser diferente. Porque yo actúo de acuerdo a quien creo que soy. Ponte de pie, quiero terminar. Si tu identidad, tu autoimagen es caída, no bíblica, entonces tu identidad está equivocada. Ya no somos pecadores, somos santos. Ya no somos imperfectos, somos perfectos. Que tenemos errores, sí, pero tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que habita en nosotros, que nos revela y que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, y que nos dice, mueve, cambia, modifica, quita esto, pone esto, transforma esto. Y esa es la persona del Espíritu Santo en nosotros. Mi conducta es el resultado de mi identidad. La única manera en cambiar la conducta o cambiar la actitud de una persona es cambiando su identidad. Si esa persona se considera diferente, va a hablar y actuar diferente. Si no, va a seguir hablando y actuando de la misma manera. Ahí donde estás, inclina tu rostro, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias porque tu Espíritu está en nosotros, Señor, con nosotros, por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Tú eres fiel y poderoso. Tú eres fiel y maravilloso. La Biblia dice que cada día debemos renovar nuestra manera de pensar. Y hay personas que todos los días batallan al verse al espejo y dicen, ellos mismos se descalifican porque en su mente y en su corazón sienten que hay algo mal. Yo te digo hoy, en esta mañana, que Cristo hizo una obra perfecta en tu vida, pero que si tú sientes cada mañana que abres los ojos, te sientes fracasado, te sientes frustrado, te sientes que todo el mundo está contra ti, que tú estás solo, entonces yo quiero invitarte a que tú salgas de tu lugar y vengas aquí, porque vamos a orar por ti. Gracias,
Gracias, Señor, por tu palabra. 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 Mm.